Good evening. Thank you for welcoming me here. Buenas noches, muchas gracias por darme la bienvenida aquí. My wife Nancy and my two young girls are here with us tonight. Mi esposa Nancy, mis dos hijas están aquí. Can you también. stand up? Se pueden levantar. So my wife's name is Nancy, and I think you will see a picture of my two girls on the screen. Mi esposa se llama Nancy, estos son los hijos, Abigail and Olivia. Abigail y Olivia. So when you see them, please say hello to them and teach them some Spanish. Así que cuando los vean, Okay. por favor, salúdenlos y les enseñen un poquito de español. My last time to Mexico was visiting Oaxaca in 2005. La última vez que estuve en México fue en Oaxaca en el 2005. It was during a time when we had moved to Mongolia as missionaries. Y fue en un momento donde nos habíamos trasladado a Mongolia como misioneros. I remember it clearly because I was learning Mongolian language at the time. Y lo recuerdo muy claramente porque yo estaba aprendiendo a hablar mongol. And that time I went to visit a store in Oaxaca to buy something. Y en ese momento pues fui a una tienda a tratar de comprar algo. The cashier greeted me in Spanish saying, "Buenos días, how are you? Can I help you?" Entonces la cajera pues me saludó y que hola, que cómo estás y que qué te puedo ayudar. So then I opened my mouth thinking that my 4 years of high school Spanish would come out. Entonces Okay. yo abrí mi boca pensando que estos 4 años que tomé de español pues iban a ser. But the only thing that came out was Mongolian. Pero entonces lo único que me salió fue el mongol. Then, when I left Mexico and returned to Mongolia, I went back to my Mongolian language school. Pero entonces cuando dejé México y regresé a Mongolia, volví a mis clases de mongol. And my teacher said, "Good morning, how are you?" Y mi maestra me saludó, hola, ¿cómo estás? You know what happened? ¿Y sabes qué pasó? When I opened my mouth to speak Mongolian, Spanish came out. Cuando abrí mi boca para hablar en mongol, pues me salió el español. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita, dijo. I was an American citizen, born of Taiwanese parents, living intentionally in Mongolia, visiting Mexico. Yo era un ciudadano estadounidense de padres taiwaneses que estaba viviendo en Mongolia y ahora estaba en México, todo por las misiones. But how did this happen? Pero ¿cómo pasó todo esto? What did my journey look like? And what does the Bible say about this missions journey? ¿Cómo fue este camino y qué dice la Biblia acerca de este camino a las misiones? The first thing you should know about me is that growing up, I never dreamed of being a missionary. Lo primero que tienen que saber de mí es que yo cuando estaba creciendo nunca soñé con ser un misionero. In my family, the thing that I was never taught was to be a missionary. Lo que nunca me enseñaron en mi familia era cómo ser un misionero. I was taught that missionaries were only for super spiritual people, like superheroes. A mí me enseñaban que ser misionero era para esos superhéroes cristianos, esos supercristianos. I was the oldest son of immigrant parents. Yo era ¿cómo se dice? El mayor de los hijos. They sacrificed so much for my university education. Y mis padres sacrificaron tanto por mi educación de la universidad. I was taught to be a good student and to take my place quietly in the world. Ellos me enseñaron a ser un buen estudiante y a tomar mi lugar en el mundo de una manera muy pasiva. My parents came from poverty in Asia, so I wouldn't have to live in poverty in Asia. Mis padres dejaron la pobreza en Asia para que yo no tuviera que vivir en la pobreza allá. I was very much like the rich young leader who's in Mark chapter 10. Y yo era muy parecido a este joven rico que vemos en Marcos 10. He went up to Jesus to make sure he had the basics of his spiritual life covered. Quien fue ante Jesús para asegurarse que tenía todas las bases del cristianismo, ¿no? O de la vida. He's the kind of guy that our parents would be really proud of. Ese era el tipo de persona que los padres serían súper orgullosos. Very smart. He graduated at the top of his class at the University of Galilee. Era muy inteligente, se graduó en puntajes muy altos en la Universidad de Galilea. He's a famous CEO on the cover of magazines and has millions of dollars. Un famoso ejecutivo en las portadas de las revistas con millones de dólares. He was a good moral guy too. He obeyed most of the commandments. He was good to his parents. Era un muchacho con buenos morales, honraba a sus padres, los cuidaba. I picture a really good-looking, handsome guy too. Y entonces me imagino como a un muchacho bien guapo. Is there any person here like that in ¿Había here? alguien así Okay. como ese? Anyone? Any guys here?
Oh yeah, ¿Hay good. alguien, no? But there's one thing this guy is missing. Pero había una cosa que a este muchacho le faltaba. Let's look at it together. Mark chapter 10. Vamos a leer en Marcos 10, desde el 17. Ahí dice: Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. What must I do to inherit eternal life? ¿Qué es lo que debo hacer para ganar esta vida eterna? This young leader wants a to-do checklist. Este joven quiere como una lista, un plan de actividades. So Jesus says, well, you're a smart guy. You know the commandments. Entonces Jesús le dice: pues tú eres inteligente, tú conoces los mandamientos. Now, what's odd about these commandments? Pero que hay algo raro. ¿Qué es lo raro con estos mandamientos? Let's look at verse 19 again. Veamos el verso 19 otra vez. Dice: ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. How many commandments are here? ¿Cuántos mandamientos hay ahí? 6. Seis. Yeah. Why these 6? ¿Y por qué? ¿Por qué estos 6? Aren't there supposed to be 10? ¿No se supone que deben haber 10? These are commandments that deal with our relationships with others. Estos son mandamientos que tienen que ver mucho con relaciones con otras personas. These are commandments we normally think of when we say, well, I'm a good, family-oriented, hard-working, church-going person. Son los mandamientos en los cuales pensamos cuando pensamos en alguien que, soy bueno, soy orientado a la familia, trabajo duro, voy a la iglesia So I can go to heaven. para poder ir al cielo. And you kind of get the feeling that this rich young man is thinking the same thing. Y entonces nos damos cuenta que este muchacho quizás está pensando esa misma cosa. Teacher, all of these I've kept since I was a boy. And Maestro. he gives himself a little, pat on the back. Good Maestro, job. yo he guardado todos estos mandamientos, y es como que se da sus palmaditas en la espalda, ¿no? What's missing though? Pero ¿qué es lo que hace falta? What are the other 4 commandments about? ¿De qué se tratan los otros 4 mandamientos? Commandments dealing with our relationship with God. Son los mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios. So Jesus calls this guy to do something really hard. Así que Jesús está llamando a este hombre a hacer algo muy difícil. Continue, verse 21. Y vemos en 21, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. It's hard following Jesus into mission. Es muy difícil seguir a Jesús a la misión. As we engage in this VIVE conference, it's important for us to remember that Jesus doesn't give us easy callings. Al participar en esta conferencia de VIVE es importante recordar que Jesús no nos hace llamados fáciles. God never said, well, I have a mission for you, but it's not going to be very difficult and it's not going to take much time. Dios nunca dijo: yo tengo una misión para ustedes, pero no va a ser tan difícil, no les va a tomar mucho tiempo. Jesus is saying in Mark chapter 10 that his mission can be challenging at times. Más bien Jesús está diciendo que su misión puede ser muy difícil a veces. In my life, there have been 3 major areas of challenges that I've struggled with. En mi vida han habido unas 3 épocas o 3 categorías de dificultades o desafíos que he enfrentado. Areas that I've had to sort of sell and leave behind. Y son áreas en mi vida de las cuales he tenido que vender todo y dejarlo atrás. Areas that I think missionaries around the world struggle with. Son áreas que yo creo que muchos misioneros tienen que luchar con eso también. So the first is leaving our future wealth or our careers behind. Entonces la primera es vender todo y dejar a un lado nuestra futura carrera, nuestro futuro próspero. I was raised not to worship God, but to worship the straight A report card. A mí me crearon para no alabar tanto a Dios, sino alabar más a mis reportes de mis notas en las clases.
I was raised to worship a professional career that provided security for the family. Me criaron con la mente de alabar más bien como una carrera profesional que proveyera seguridad para mi familia. Like a business, doctor, lawyer, or engineer. Algo con negocios, como un doctor, abogado, ingeniero. And I was doing pretty well on this track. Y me estaba yendo muy bien en este camino. When I graduated high school, I graduated like the rich young ruler, the top of my class, the top in the state. Cuando me gradué del colegio, de la prepa, pues yo era como este joven rico en las primeras puestos en las clases. I was on the cover of magazines and on the sports channel ESPN. Estaba hasta en la portada de algunas revistas y en ESPN. And you know, in my culture, parents would say, "Hey, why can't you be more like Tom?" Y And entonces en mi cultura la gente decía, porque los padres decían, ¿por qué no puedes ser más como Tom? and mothers would say to their children, "Why can't you marry someone like Tom?" Y las madres decían, ¿por qué no puedes casarte con alguien como Tom? And as a student at Harvard University, I did just about everything I could do to plan for career success. Y entonces como estudiante en la Universidad de Harvard yo traté de hacer todo lo que me llevara a una carrera con mucho éxito. I came in ready for my multi-million-dollar professional career. Yo ya estaba listo para tener una carrera de multimillonaria I shaped my identity around it. y creé toda mi identidad alrededor de eso. I needed to study all the time so I could get all A's, Y empecé a estudiar muy duro para poder sacar buenas notas so I could graduate top of my class, y graduarme con los mejores, so I could go to Harvard Law School, para poder ir a la escuela de leyes de Harvard so I could make millions of dollars. y hacer millones de dólares. I chased that dream until one day, when it was finally within reach, I felt empty. Y seguí ese sueño hasta que un día llegué a un punto donde me sentí con un vacío. There was something inside of me that told me something's missing. Había algo dentro de mí que decía, algo hace falta. That day I met Jesus through an InterVarsity Bible study in Mark chapter 10. Ese día tuve un encuentro con Jesús en un estudio bíblico de InterVarsity en Marcos 10. Jesus said, "I have a mission for you, Tom. Y Jesús me decía, yo tengo una misión para ti, Tom. Go sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven." Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Then come follow me. Y luego sígueme. It meant making a decision to turn down $100,000 salary jobs to follow Jesus' call to become a campus missionary. Esto significaba rechazar ofertas de trabajos de más de 100,000 millones de dólares para seguir a Jesús y ser misionero en el campus. It was a job with almost no security and no money. Era un trabajo con casi nada de seguridad ni dinero. And so parents would say to their children, "Now you see Tom over there? Don't be like him." Y entonces ahora los padres decían, ahora ven a Tom, por favor no sean como él. And mothers would say to their daughters, "You see Tom over there? Don't marry anyone like Tom." Y las madres ahora le decían a sus hijos, ya ves a Tom ahí, no te cases con alguien como él. It's hard following Jesus into mission. Es difícil seguir a Jesús a la misión. Do we make our career decisions based on security and money or based on God's mission? ¿Hacemos nuestras decisiones en cuanto a las carreras con base en la seguridad y dinero o basado en la misión de Dios? The second challenge in my life was leaving relational wealth or leaving relationships. El segundo desafío que tuve que enfrentar era dejar las riquezas de relaciones. Is anyone single here? ¿Alguien Single? aquí que está soltero? Yeah. Most of you, right? Yeah, most of you. Yeah. Is anyone dating here? Dating? ¿Alguien que Dating? está así de novios ahorita? Yeah. Some. Anyone want to date? ¿Alguien que quiere Want to ser date. novios? Yeah. Okay. More. Okay. Yeah. It's difficult. It's difficult to go and leave the relationship idols we put up. Es Right? muy difícil dejar a un lado todos estos ídolos de relaciones que hemos creado. It's difficult to leave the worshiping that handsome man or beautiful girl that you see. Es difícil dejar ir esa adoración por ese hombre guapo, esa hermosa mujer.
Probably one of the hardest relationships that I've had to leave behind to follow Jesus into mission has been my relationship with my parents. Probablemente una de las relaciones más difíciles que he tenido que dejar es estar con mi familia, mis padres. This is a picture of my father with my 2 kids. Esta es una foto de mi padre con mis 2 hijas. I love my father and my mother, and I cannot think of anything that I wouldn't do for them. Yo amo mucho a mi padre y mi madre y no puedo pensar en algo que no haría por ellos. In my culture, I should always respect them and take care of them as they get older. En mi cultura yo siempre debo respetarlos y cuidarlos mientras se van envejeciendo. But sometimes Jesus says that in order to come and follow me, it's going to cause conflict. Pero a veces Jesús nos dice que para poder seguirlo a Él va a crear conflictos con la familia. And my family almost broke completely apart. Y mi familia casi se destruye. During my last year of university, I said yes to God's call to missions with InterVarsity. En mi último año en la universidad yo le dije sí al Señor para seguir sus misiones en el campus. I remember going home during Christmas holidays and being so scared to talk to my parents about it. I knew they would be upset. Y recuerdo en un tiempo de vacaciones de Navidad, pues ir a mi casa y tener mucho miedo de enfrentar a mis padres. Sabía que iban a estar enojados. My mom and dad argued with me for days and days, and they were angry and they cried. Mi padre y mi madre estaban enojados y peleaban mucho conmigo y lloraban también. On the last day, they get down on their knees with their palms open, and they cried, "Tom, our lives are in the palm of your hands. Please don't crush us." Y en el último día se arrodillaron y con sus manos abiertas le rogaban a Tom: por favor, nuestras vidas están en tus manos, no nos destruyas. Mom then ended all of the arguments when she said, "If you do this, I will kill myself." Y luego mi madre dijo: si tú sigues con esto, yo me voy a matar. Then I left my house and went back to university. Después de un tiempo regresé a la universidad. After I graduated, I began serving with InterVarsity. Después de graduarme empecé a servir como obrero en InterVarsity. My parents went into a serious depression and they stopped going to church. Mis padres cayeron en una depresión y dejaron de ir a la iglesia. They were angry with the Lord. Estaban muy enojados con el Señor. They were angry with me. Estaban enojados conmigo. And they gave me the silent treatment. They stopped talking to me for several years. Y entonces dejaron de hablarme por muchos años. I would write letters to them, Yo but les they never returned them. escribía, pero nunca me respondían. I would call them, but they never returned Los my llamaba, calls. pero nunca me respondían las llamadas. Then 6 years later, my mom was diagnosed with stage 4 cancer, the last stage of cancer. Y 6 años después, a mi madre la diagnosticaron con cáncer, el último estado. She was given less than 1 year to live. Y le dieron menos de un año para vivir. And we still hadn't reconciled our relationship. Y todavía no hemos encontrado reconciliación en nuestra relación. It's hard following Jesus into mission. Es difícil seguir a Jesús a la misión. But as I began serving on the campus mission field, I saw firsthand how students' lives were being transformed by the gospel. Pero mientras servía en el campus, yo empezaba a ver cómo las vidas de los estudiantes empezaban a ser transformadas, cambiadas. I began to see what the former UN General Secretary Charles Malik said when he said this: change the university and you change the world. Y empecé a ver lo que un secretario de la ONU dijo en un momento, Charles Malik: cambia la universidad y cambiarás el mundo. It was a great experience serving with InterVarsity. Fue una gran experiencia servir con InterVarsity. But a few years later, Jesus wanted to do more work in me. Pero después de unos años, Jesús quería hacer aún más en mi vida. I was closed to going anywhere outside of the U.S. Yo estaba muy cerrado a salir fuera de mi país, de Estados Unidos. Then God, in His infinite wisdom, knew how He could get to me. He sent a beautiful woman, Nancy. Pero Dios, con su infinita sabiduría, supo cómo llegar hasta mí y envió a una hermosa mujer, Nancy. Yeah, while dating, Nancy asked me this question: would you ever consider serving overseas, Tom? Y cuando estábamos de novios, ella me preguntó: ¿tú considerarías servir en otro país? And I said, no, I want to be with Americans. I love America. Y yo le respondí: no, yo quiero servir en Estados Unidos, me encanta Estados Unidos. Little did I know that was her marriage test question, and I failed.
Pero no me di cuenta que esa era su pregunta a prueba de matrimonio y fallé. God eventually changed my heart also with the scriptures. Pero entonces Dios cambió mi corazón a través de la escritura. As I looked at the Word of God, I learned that from Genesis to Revelations, our God is a missionary God. Y cuando leía la escritura me di cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis nuestro Dios es un Dios misionero. I began to realize all the blessings I had obtained in my life, all the honors, the university education, all the riches, was for a grander purpose, to bless the nations. Y empecé a dar cuenta que todas las bendiciones que yo había recibido durante mi vida, todos los reconocimientos, los honores y hasta mi educación en Harvard, las riquezas era para un propósito más grande, para bendecir a las naciones. God gave me a heart for the world and called me to serve, and I responded, yes, Lord, whatever role I can have in your mission, I'll do it. Entonces me dio un corazón para el mundo y me llamó a servir y yo respondí, sí, Señor, y en cualquier papel que tú quieras que yo haga en tu misión, yo lo hago. So we began researching long-term opportunities, and finally the Lord called us to Mongolia. Entonces empecé a investigar diferentes oportunidades de servicio de tiempo a largo plazo y encontré, y el Señor nos envió a Mongolia. We went there to pioneer an evangelical student movement. Y fuimos allá a empezar el movimiento estudiantil. And ironically, we found ourselves living in Asia and in poverty. E irónicamente ahora nos encontrábamos en Asia viviendo en pobreza. Now here's a picture. So there's Nancy and my older daughter, Abby. Ahí está una foto con Nancy, es la hija mayor, Abby. And that's not our horse, but looks good in the picture. Y eso no es nuestro caballo, pero pues ahí se ve bien, ¿no? It seemed like a scary task. Eso se parecía como un trabajo muy miedoso. Mongolia is a former communist country where in 1989 there were no known Christians. Mongolia es era un país comunista donde en 1989 no había ningún cristiano. It's a country without Christian history. The first Bible was translated in the year 2000. Es un país sin ninguna historia cristiana. La primera Biblia fue traducida en el 2000. It's a country in extreme poverty. Un país en pobreza extrema. You know, there are 33 million herded animals and only 3 million people. Era un país con unas 33,000 cabezas de ganado y solo 3 millones de personas. Y aquí estoy yo aprendiendo cómo guiar el ganado. There was one small group of Christian students in the whole country. Solo había un grupo pequeño de estudiantes cristianos en todo el país. No staff. No había ningún obrero. The meetings were underground. Las reuniones eran todas escondidas. And they couldn't even find places to meet. Ni siquiera había lugar donde reunirnos. Besides all that, it was cold, negative 40 degrees. Y además de eso era un poquito frío, menos 40 grados. Yeah, so we thought, can we actually survive here, God? Entonces nos preguntábamos, ¿será que en serio podemos sobrevivir aquí, Dios? Could student ministry happen in a country like this? ¿Será que en verdad en este país el ministerio estudiantil puede sobrevivir? This brings me to the third area of challenge in following God's call. The third thing that was difficult for me, which was pride. Y esto me trae a la tercera categoría de cosas con las cuales luchaba, y esta era el orgullo. I didn't want to go to a place where I would be utterly dependent on God. Yo no quería ir a un lugar donde tendría que depender totalmente de Dios. A place where I would be utterly humbled. A un lugar donde totalmente sería humillado. So when God said go, I first said no. Pero entonces cuando Dios me dijo por primera vez ve, yo dije no. I said, I don't know that language. I'm terrible at learning languages. Y yo decía, yo no me sé ese idioma, soy pésimo para los idiomas. I don't like to be embarrassed. Y no me gusta sentirme apenado. But God said go. Pero Dios me dijo ve. Leave behind your English. Deja atrás tu inglés. I said, God, I'm a city boy from Chicago. Yo le dije, Dios, yo soy un muchacho de ciudad, de I've been Chicago. comfortable all my life. Yo he estado en lugares cómodos toda mi vida. I don't know anything about the countryside or the outdoors. Yo no sé nada del campo. Send someone else. Envía a alguien más. But God said, go. Pero Dios me decía, ve. I said, God, we're too young. You know, we need more training. Y yo le decía, Dios, somos muy jóvenes, necesitamos más capacitación. God said, go. Pero Dios decía, ve. We left our relations, many friendships behind. Dejamos muchas relaciones atrás,
amistades. Starting over was hard. Empezar de nuevo era difícil. Sometimes when Nancy and me were in Mongolia, we'd look at each other and we would say, we have no friends. Muchas veces cuando estábamos solo Nancy y yo nos miramos y decíamos, no tenemos amigos. It was hard. Era difícil. God sometimes calls us to the most unexpected places, sometimes uncomfortable places, like Mongolia. Muchas veces Dios nos llama a lugares inesperados y a veces incómodos. ¿Dónde está tu Mongolia? Where is your Mongolia? ¿Dónde está tu Mongolia? Where is the place or the ministry where you are utterly dependent on God? ¿Dónde está ese ministerio donde tienes que depender totalmente de Dios? God doesn't give us easy calls. Dios no nos da llamados fáciles. He doesn't do that for me, for the rich young ruler, or to students at VIVE. Él no lo hace ni para mí, ni para el joven rico, ni para estudiantes de VIVE. He says, go and sell everything and then come follow me. Él dice, ve, vende todo y luego sígueme. I believe Jesus' challenge to university students is that we need to listen to Jesus' call to give our whole lives to His mission. Yo creo que el llamado de Dios a los estudiantes universitarios es dejar todo y seguir con todas nuestras vidas para la misión de Dios. Amen? Amén. I want to conclude with the ending of the Mark chapter 10 passage. Quiero terminar con el fin de Marcos 10. This has transformed the way I look at this passage and Yes. view God's mission. Esto ha transformado la manera como yo veo la misión de Dios. First, verse 21 says, Jesus looked at him and loved him. En el versículo 21 dice, Jesús lo miró con amor. Jesus loves him. Jesús le ama. Jesus doesn't want to be mean to this guy. Jesús no quiere ser una mala persona con este muchacho. And so I ask myself, if leaving this one thing behind is so difficult, how is this out of love? Entonces yo me preguntaba, si dejar esto a un lado es tan doloroso y difícil, ¿cómo es que esto sale de amor, del amor? Peter actually has the same question in verse 28. Es más, Pedro también tiene esta pregunta en el versículo 28. He says, Jesus, look, I've left everything and followed you. Eh, What about me? Dice Jesús, mira, yo he dejado todo y te estoy siguiendo. ¿Qué acerca de mí? ¿Qué hay conmigo? Why are you telling us to go and sell and leave everything? ¿Por qué nos estás diciendo que dejemos todo? And he answers in verses 29 and 30. Entonces él responde con los versículos 29 y 30. De cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. God is faithful, amen? Dios es fiel, amén. Jesus essentially says, I know it's going to be so hard, but it's going to be so good. Jesús lo que está diciendo va a ser bien difícil, pero también va a ser muy bueno. It's going to be so hard, but it's going to be so good. Va a ser bien difícil, pero también va a ser muy bueno. Your investment in my global mission, as hard as it is, it will result in more blessings. Tu inversión en mi misión global, así sea difícil, va a resultar en más bendiciones. And in my life, as I've left certain things behind to follow Jesus, Jesus has given me blessings, hundredfold. Y en mi propia vida, así como he dejado cosas atrás para seguir a Jesús, Jesús también me ha dado, y a veces 100 veces más. A hundredfold in ministry. 100 veces más en cuanto al ministerio. During my years in Mongolia, we had the chance to pioneer the Mongolian Fellowship of Christian Students. Durante 4 años en Mongolia pudimos ser los pioneros del movimiento estudiantil. It's a movement reaching universities throughout Mongolia. Era un movimiento que estaba alcanzando a los estudiantes en toda Mongolia. You see pictures of there. The picture on the left is of all of the new students who became believers in 4 years' time. La foto donde está toda la gente son los que se convirtieron en el periodo de 4 años que estuve allá. And the picture on the right was the first general secretary who was appointed, the leader of the Mongolian movement. Y la pareja que And está his ahí, wife. el señor que está ahí fue el primer secretario general de ese movimiento.
Now there are 6 indigenous staff, Mongolian staff, who work in the movement. Y ahora hay 6 obreros de Mongolia locales que están trabajando. And the movement is registered with the government, and so it's no longer underground. Y ahora el movimiento está registrado con el gobierno, entonces ya no es algo escondidas. I've received 100-fold in material blessings. También he recibido 100 veces más en cuestiones materiales. Through all these years, I've always had enough clothing, food, and shelter. A través de todos estos años siempre he tenido suficiente comida, ropa. I'm healthy, my wife's healthy, my kids are healthy. Yo tengo salud, mi esposa tiene salud, mis hijos tienen buena salud. God has always provided more than enough. Y Dios siempre ha proveído más que suficiente. And also, He's provided 100-fold in family and friends. Y también ha proveído más de 100 veces en cuanto en familia y relaciones. Even when I left my birth parents, the Lord provided many other families who became like family to me. Aun cuando dejé a mis padres, Dios proveyó otras personas que podrían ser como mi familia. The Lord blessed us with many churches who supported us and cared for us. El Señor nos bendijo con muchas iglesias que nos quisieron y nos apoyaron. We experienced 100-fold in relational wealth. Entonces experimentamos una bendición de 100 veces más en cuanto a las riquezas en relaciones. We were 100 times more rich in friendships than any of the friendships we had to leave. Somos 100 veces más ricos en amistades que antes que nos habíamos ido a Mongolia. My mom eventually passed away in 2002. Mi madre eventualmente murió en el 2002. But a few months before her passing, I experienced 100-fold blessing again. Pero unos meses antes de que ella muriera, yo experimenté más de esas bendiciones. I was visiting my mother in her home when she was very sick. Estaba visitando una vez a mi mamá cuando ella estaba bien enferma. She called me over to the couch, sofa, to sit down with her. Entonces ella me llamó para que me acercara al sofá donde ella estaba. And with tears streaming down her cheeks, Mom sat down next to me and held my hand. Y con lágrimas que le escurrían en sus mejillas, ella tomó mi mano. And she said, Tom, there's something I've been wanting to say to you for a long time now. Y me dijo, Tom, tengo algo que quiero decirte, que he querido decirte por mucho tiempo. I'm so sorry. Perdóname, I'm so sorry. perdóname. I know I caused you so much pain. Yo sé que te he causado mucho dolor. I should have supported you. He debido apoyarte. Will you forgive me, Tom? ¿Me podrías perdonar, Tom? Those were words I've been waiting to hear for over 7 years. Esas fueron las palabras que yo estaba esperando escuchar por más de 7 años. That night, my mom and I reconciled. En esa noche mi mamá y yo pudimos encontrar reconciliación. God is good, amen? Dios es bueno, amén. It's hard following Jesus into mission. Es difícil seguir a Jesús a la misión. It's hard giving your whole life to God's mission. Es difícil dar toda tu vida para seguir a la misión de Dios. But it's worth it. Pero vale la pena. God's love for us and the nations compels us again and again to say yes. El amor de Dios hacia nosotros y hacia las naciones nos anima a decirle a Dios sí. Will you say yes to joining in on the journey of God's global mission? Podrás decir sí a unirte a ese camino hacia la misión global de Dios. Thank you. Muchas gracias.